Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tecnoteca. Hoy vamos a ver las 5 cosas que más me gustaron y las 5 que no me gustaron del Motorola Moto G31. Empecemos. Arranquemos con los puntos positivos. El primero de ellos es su diseño. Podemos ver que está construido completamente en plástico, tenemos una pantalla de 6,4 pulgadas, pesa 180 gramos, un grosor de 8,45 milímetros y es también repelente al agua. La verdad que el diseño me parece que está bueno, es sencillo, simple, acorde a lo que es los teléfonos de Motorola y sienta muy bien en la mano. Creo que tiene un tamaño ideal, estas 6,4 pulgadas calzan súper bien en la mano, ustedes pueden ver, es súper cómodo de usar con una sola mano. Y si bien podemos quizá quejarnos un poquito de que los bordes en pantalla son algo grandes, tenemos el 88% de pantalla en el frontal. Un porcentaje que no está para nada mal. También en la parte de adelante vamos a ver alrededor de la cámara frontal que hay como un pequeño anillo plateado que le da un toque atractivo a lo que es el celu. Los botones son sólidos, se notan firmes, no bailan para nada. Y también tenemos un botón dedicado al asistente de Google que no es personalizable. Muy cómodo en la mano. También tenemos en la parte de atrás un texturizado de plástico que está bastante bueno, hace que no se patine, que se agarre más a las superficies. Y las cámaras no sobresalen tanto, sobresalen apenas, así que es muy difícil que se rayen si sobresaldrían más, pero también lo bueno es que está incluido en su caja esta funda de plástico, completamente transparente, tradicionales de toda la vida, pero está súper bueno que no se incluya una funda, así que lo podemos poner, lo protege y está buenísimo. A mí me pareció bastante lindo, también los colores, pueden ver las variantes que tenemos para elegir. Y sigamos con el siguiente punto positivo. El segundo punto que me encantó de este Moto G31 es su pantalla, que cuenta con tecnología OLED. Esto es un golazo. En lugar de tener una pantalla IPS como tienen muchos de sus rivales de este rango de precio, Motorola decidió incluir una pantalla OLED, que son colores más llamativos, más vibrantes, y la resolución en concreto es Full HD+. En píxeles es de 2400 x 1080 y el tamaño de 6,4 pulgadas, lo que nos da 409 ppi, píxeles por pulgada, con el formato 20 novenos, en un 88,8% de aprovechamiento del frontal. Sin duda la pantalla me encantó, es uno de los justificativos de compra. Quienes van por este teléfono, se ve muy bien los textos para leer redes sociales, navegar por internet. Al ser una pantalla OLED se ven muy claras las letras, los negros, los textos, es ideal para eso y vamos a tener una experiencia muy buena de reproducción de video, contenido multimedia y todo lo que querramos hacer con este equipo vamos a disfrutar de su pantalla. De todas maneras, recuerden que en los ajustes del teléfono se puede configurar la calibración del color, si queremos también que sean más intensos, más suaves. Todo eso es personalizable desde los ajustes de pantalla. Otro motivo de compra de este Moto G31 es su batería, teniendo 5000 mAh, es una cifra enorme que acompañado de este procesador y esta pantalla rinden excelente. Vamos a poder estar tranquilamente 2 días o más de uso dependiendo qué intensidad le demos. Si somos unos obsesivos de usarlos todo el tiempo en juegos que consumen un montón, reproducción de video y demás, ahí sí vamos a poder estar tranquilos de que vamos a llegar a la jornada y media y, como les decía anteriormente, completar hasta 2 días de uso. Si somos de usarlo recontra poco el celu, pueden estar tranquilos que van a pasar esta cantidad de horas, por lo que es una batería muy duradera que nunca los va a dejar a pata en el medio de la calle. Y también me gustó estos ajustes bastante interesantes de la batería. Esto de batería adaptable ya lo tenemos en otros teléfonos de la misma gama, ya es algo bastante habitual en Android 11, que es que el teléfono reconoce qué aplicaciones son las que chupan batería, en qué momento las usamos y cuándo no, para poder cerrarlas y que no nos consuman batería en segundo plano. También me gustaron mucho que se incluyan estas otras opciones, que son las de carga optimizada y protección contra sobrecarga. Esto es algo que creo que no le pasa a nadie, pero por las dudas decidieron incluirlo, que es: si dejas tu teléfono enchufado durante 3 días seguidos, se va a limitar la batería al 80% para que no se sobrecargue ni se desgaste, ya que tener el teléfono cargado más de 3 días enchufado continuo obviamente va a arruinar la batería. Con esta opción activada lo va a proteger y va a evitar que eso pase. Si nos vamos a carga optimizada, es algo parecido a lo que les mostraba anteriormente de batería adaptable, ya que aprende
cuánto tiempo cargamos el celu y en qué momentos del día para que se distribuya mejor la carga de la batería. Si siempre lo dejamos 3 horas, por ejemplo, cuando ya pasa el tiempo de carga del 0 al 100%, va a cargarlo de una manera más distribuida, primero hasta el 80% y después más lento para completar el 100% y que no se sobrecargue estando enchufado una hora entera con la batería al 100%, sino que primero llega al 80% y después va a hacer pausas para que no se cargue todo junto. El software es otro puntazo a favor, con Android 11 de fábrica que se va a actualizar a Android 12 y también una versión pura de este sistema operativo con los pequeños agregados de Motorola como son estos atajos, estos gestos, los mismos de siempre, que si nosotros giramos el teléfono se nos abre la cámara, también si agitamos se abre la linterna. Estos atajos de toda la vida de la línea Moto G son los únicos agregados extra a este Android 11. Eso está buenísimo, hace que sea un sistema más fluido, a que si tuviera más agregados, más aplicaciones molestas, pueden estar tranquilos que con esta versión de Android les va a ir todo bien, no van a encontrarse con nada raro. Incluso en la galería, si vamos a las fotos, donde está acá, van a tener un pequeño editor que es el mismo de Google Fotos de toda la vida. Es bastante completo, acá nos pone algunas sugerencias, tenemos por eso. Además de ajustes de inteligencia artificial, como es este que lo hace automático, podemos ver la original y la editada. También pueden hacer distintos ajustes manuales. Acá tenemos un montón de ajustes, que la verdad es todo buenísimo, es todo nativo de software, no tienen que descargar nada extra para tener todas estas opciones de edición de fotos y la verdad que está muy copado que esto sea así. También para navegar tenemos los gestos de toda la vida, todo igual que en Android puro, y eso es una excelente noticia. Y el quinto aspecto positivo es claramente su precio. A día de hoy está en el mercado argentino cerca de los 37.000 pesos, un precio muy competitivo si lo ponemos en comparación a lo que es su competencia directa, como son los teléfonos de la línea A30 de Samsung. Creo que, sin adelantarles un spoiler sobre las conclusiones y los puntos negativos, a este precio tenemos cositas muy interesantes, sobre todo para quienes buscan no gastar tanto y tener algo cumplidor. Pero ahora vamos a continuar con las 5 cosas que no me gustaron de este Moto G31 para que estén al tanto de estas cuestiones antes de comprarlo. El primer punto negativo tiene que ver con su procesador y su memoria RAM. En concreto, el procesador es el MediaTek Helio G85 y tiene 4 GB de memoria RAM. Entre paréntesis, tienen un video dedicado completamente al rendimiento de este teléfono, puesto a prueba en benchmarks, puesto a prueba en test de rendimiento, como lo es este, y también en diferentes juegos con interesantes consumos gráficos, para que vean hasta dónde aguanta. Pueden clicar en la tarjeta en la parte superior derecha del video para ir a ver y conocer cómo rinde en profundidad este equipo. ¿A qué me refiero con que no me terminó de convencer ni el procesador ni la RAM de este teléfono? No es que va a ir mal, claramente si ven el otro video pueden ver que yo digo que no es que anda mal, nada que ver, incluso corre todos los juegos sin problemas, el teléfono anda bien y no sufre trabas, salvo en algunos momentos sí podemos tener micro tironcitos, pero eso no es nada que arruine la experiencia. Por lo general va todo bien, se abren bien las aplicaciones, aunque lo que sí noté que al ser un procesador MediaTek que no está tan afinado con este sistema operativo de Motorola, tiene algunos tiempos de carga algo excesivos. Creo que si traerían otro procesador de la misma gama de Qualcomm podría estar un poco más optimizado y cargaría algo más rápido. ¿A qué me refiero con que no está optimizado? No solo los tiempos de carga, sino también que, por ejemplo, probando este emulador del Super Mario Bros., un emulador de 3DS de la consola de toda la vida, pueden ver cómo claramente no anda, no es jugable, se traba. Y esto no tendría por qué ser así, ya que el procesador sí se banca otros juegos más potentes, ¿por qué no se banca este juego? Tampoco podemos bajar la cámara, la Gcam, la cámara de Google, que siempre se utiliza para mejorar las fotografías. No es compatible, siempre está preparada esa Gcam para los teléfonos Qualcomm y acá al ser MediaTek no lo podemos usar tampoco. Lo llamativo es que en el Moto G30 sí teníamos un procesador de la serie 600 de Snapdragon, el cual venía andando bárbaro, andaba muy bien en ese teléfono y por eso no entiendo bien acá por qué se pasaron a MediaTek. Incluso acompañado por los 4 GB de memoria RAM,
en algunas ocasiones se queda un poquito corto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que cuando nosotros nos vamos a una aplicación bien de atrás, que con esos 4 GB no la mantuvo en memoria. Hay casos que sí, pero también hay casos que le cuesta recordar esa aplicación y la vuelve a cargar de cero. El tercer punto negativo de este Moto G31 es la carga, que es muy lenta. Tenemos el cargador que nos viene de fábrica de 10 vatios y al ser una batería de 5000 mAh tarda bastante en completarse. Podemos estar 1 hora y media, 2 horas con este cargador que nos viene de fábrica y eso es un poco molesto. Si bien está bueno que la batería sea bien grande porque después dura un montón la carga, la verdad que el teléfono dura un montón, para cargarlo tenemos que dejarlo un buen rato enchufado. Así que no es cuestión de enchufarlo 20 minutos y ya está, sino que van a tener por lo menos hora y media, 2 horitas en que cargue al 100%. La cuarta cuestión que no me gustó es que la pantalla hicieron un downgrade respecto al Moto G30. El Moto G30 tenía una pantalla 90 Hz y acá lo redujeron a 60 Hz. Si este teléfono tendría una pantalla 90 Hz con tecnología OLED, como es el caso, sería realmente increíble. Creo que se nota los 60 Hz en la experiencia, ya uno acostumbrado a los 90 o a los 120, cuesta seguir usando los 60, y lo que no me gustó es que fueran para atrás, que bajen en vez de mantenerlo, en vez de mantener los 90 Hz, acá decidieron bajar y poner solamente los 60 y se nota. En un teléfono más nuevo, que se supone que es una serie más actual, decidieron hacer esta implementación cambiando por tecnología OLED, eso es verdad, eso es una mejora, pero si estuviera acompañado por 90 Hz ya sería un panel excelente. En cambio así es como que le falta un poquito más. Uno se nota al hacer transiciones como que no van del todo suaves y esto es respecto a los Hz. Cuarta cosa que no me gustó son las cámaras gran angular y el sensor macro. Son dos lentes que están medio de agregados en este teléfono, no tienen mucha utilidad realmente por su calidad. Si bien el principal es de 50 megapíxeles, ese 50 es algo marketinero porque la resolución en sí no tiene nada que ver con el número de megapíxeles, y sobre todo el lente gran angular y el lente macro puede llegar a servir si tenemos la mejor iluminación del mundo, como pueden ver en pantalla. Si ya tenemos un poquito menos de luz o de noche, quedan completamente inservibles esos sensores. Sobre todo este equipo que no tiene estabilización óptica. Incluso si queremos hacer de día mismo fotos con el lente macro o con el gran angular, hay que poner el teléfono sobre un trípode para que salga por lo menos nítida y no borrosa por el movimiento de la mano. Les anticipo que si tienen este teléfono, la cámara que van a usar va a ser la principal, ya que las otras dos no siempre van a estar a la altura del lente principal. Llegamos al punto número 5 de cosas que no me gustaron del Moto G31, y en este punto les voy a comentar esos pequeños detallitos que son los que le faltan al teléfono. Por ejemplo, no trae NFC. Creo que hoy en día, en el 2022, tener NFC ya es elemental, ya sea para pagos en contacto, para pagar directamente con el teléfono en vez de llevar la tarjeta encima para cargar la SUBE acá en Argentina. Es fundamental el NFC y al no tenerlo nos perdemos un montón de posibilidades. Como también el motor de vibración es bastante débil, incluso tiene un poquito de retraso. Si nosotros escribimos, como que vibra un poquito, después vibra un poquito feo. Yo le desactivaría la vibración, pero bueno, esta es una opinión personal. Y son estos apartaditos donde podría terminar de redondear un muy buen teléfono. Creo que si completaría estas cositas, que obviamente no es nada grave, pero sí terminarían de completar a una muy buena opción de compra. Dando mis conclusiones finales sobre este Motorola Moto G31, vamos a poner sobre la balanza los aspectos positivos y los negativos. Obviamente ustedes ya saben los dos, si es que se compran este teléfono, ya están preparados para las dos cosas, tienen que valorar qué les importa más. Si estos puntos negativos que les comenté, como por ejemplo que es un procesador MediaTek, que tiene una carga lenta, pantalla de 60 Hz, o los puntos positivos como lo es una pantalla con tecnología OLED, la batería de 5000 mAh o una excelente experiencia de software. Particularmente creo que es un teléfono recomendadísimo para alguien que quiere una opción segura sin gastarse demasiado. A este precio, si te compras este teléfono, vas a estar tranquilísimo que vas a tener algo que te va a aguantar un montón, o por lo menos varios años, sin tener que cambiar el teléfono y sin que se te empiece a trabar. Con los 128 GB de almacenamiento y estas características,
te va a aguantar sin ningún tipo de problemas. Obviamente que no tenemos por qué exigirle nada de más a su precio, que es muy competitivo, muy contenido, y la experiencia final que hacen al usuario es bastante completa. Quizá le mejoraría un poquito más lo que sea la cámara, pero en cuanto a lo que es el combo pantalla, batería y rendimiento, esas tres características hacen que sea una opción imposible de no recomendar. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides dejar tu me gusta, también compartirlo con tus amigos. Si se lo querés recomendar este teléfono a alguien o sabes que se lo va a comprar a algún conocido, también seguramente le va a servir. Suscríbete para estar al tanto de las últimas noticias de la tecnología y ver más análisis como este. Nos vemos la próxima. Chau chau.